Hola, ¿qué tal amigos del Cazador de Noticias? Miren señores, tenemos un nuevo código penal en la República Dominicana. Que data de un código napoleónico, frase 1A entre los legisladores. Un código de 1884. Correcto. ¿Estoy bien? Así es. Bien. Me aprendí bien la tarea. Pero hay muchos escollos, críticas, dudas, que cuando entra en vigencia, que es un código perfecto, que no hay ley perfecta, sino perfectible, que no tenemos el código perfecto, sino el código posible. Y me encuentro en la biblioteca, la sala del conocimiento, de ese gran experto en la materia. Me decía que cumple 48 años. Bueno, 40 años. 40 de abogado. Sí. 40 años de abogado. Litigando en los tribunales de este país como... Así es. Como dirían en el espectro urbano, como el más mejor. Maestro Juan Miguel Castillo Pantaleón, denle la bienvenida. No, encantadísimo. Y que esto sirva para que la ciudadanía se empodere de sus leyes y las entienda. Mire, más allá del chanchullo y la chercha, nos especializamos en llevar contenido de calidad, educativo, que la gente aprenda, que conecte con nosotros, pero que aprenda. Porque el conocimiento no tiene que ser aburrido. Yo, como usted ve, como me manejo, pero eso no significa que lo que se diga aquí no sea verdad. Y que nadie se atreva a cuestionarlo, ni siquiera ni por el fondo ni por la forma. Frases de los expertos como ustedes, fondo y forma. En el siglo de oro en España decían, deleitar aprovechando. Deleitar aprovechando. Claro. Mientras más divertido es el conocimiento, pues con mayor razón, con más gusto lo asumimos. Siéntase libre de decirle a esa audiencia qué le parece esta nueva... Mira, yo he estado, porque ahora mismo con el Código Penal yo soy un estudiante. Todos los abogados somos estudiantes. Déjeme decirle no que hay maestros. Lo encontré leyendo. Así es. Me encontraste leyendo, no me dejas mentir. Y entonces algunas cosas obviamente que te han llamado la atención porque en tu labor de comunicador, claro, pues vas y preguntas y tienes reacciones y lógicamente lo que o escuchas del labio de otro, pues se lo preguntas a otra persona que quizás pueda tener algún conocimiento especializado. Y me has preguntado sobre cosas muy específicas. Me preguntaste sobre 2 artículos. Sí, el 308 que habla de la prescripción. La prescripción. De los crímenes de corrupción. Crímenes de corrupción, que tiene una palabrita muy bonita. Sí. Infracción contra el patrimonio público. Así es. Sí. Que lo subieron a 20 años. De 10 a 20. Y entonces sí, tú me preguntaste que si eso estaba bien. Entonces yo te dije, en primer lugar lo que ha hecho el legislador es lo que dice la Constitución. Porque si vamos a la Constitución, y la tengo aquí, pues efectivamente dice en el artículo 146, numeral 5, que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivos. Es decir, que al elevar la prescripción no ha hecho más que aquello que el mandato constitucional le permite. Eso no es inconstitucional, de hecho es armónico, porque amplía de 10 a 20 años. Entonces la pregunta ¿es esto razonable? Y es más, yo te diría que le carga un poquito el dado a todo aquel que ejerció funciones públicas. Por lo siguiente, porque ahora vamos a ser abogados del diablo. Sí. Vamos a ser no solamente abogados del fiscal, que quiere tener más tiempo. Si tú eres funcionario público, vamos a suponerte, acabo de nombrar tesorero. Que Dios te oiga. ¿Gana bien el tesorero? No sé si gana bien, pero bueno, ese pues fue el que pasa las manos de todos los ahorita me pusiste ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda. Acabo de nombrar ministro de Hacienda. ¿Te juramentaste? Ya, juramentado. Juramentado. Bien, y vas a durar en el cargo como en el último 5 años. Porque me porto bien. Te portaste bien y fuiste muy buen funcionario. Bien, te fuiste a los 5 años y muchas gracias por haber participado y te vas para tu casa. Yo no sabía que había leído mi currículum. Sí, pues déjame decirte, ¿qué te parece a ti si dentro de 19 años, tú duraste 5 en el cargo? Sí. A partir de los 5, que te fuiste para tu casa, dentro de 19 años, desde antes de los 20, yo te acuso de corrupción cuando fuiste ministro de Hacienda. Ya tú eres una persona 20 años después. No, que ya he hecho mi vida. ¿Dónde vas tú a conseguir las pruebas de tu descargo para hacer tus defensas?
Porque la ley de contadores públicos solamente permite una cantidad de 5 años para guardar papeles privados de contabilidad. ¿O acaso obligarán a todo el que pase por la función pública a llevarse los archivos para su casa para saber de qué se va a defender? Copia, denme copia de los últimos 5 años que yo estuve aquí. Entonces vamos a ser razonables con eso. Vamos a ser razonables con eso. Pero tú eres abanderado del nuevo código. El código, sin embargo, es parte de los escollos que tiene. Lo que ocurre es que yo diría que es más culpable la autoridad que no ejerce su función con responsabilidad. Porque en la medida en que la impunidad se genera por la inacción de las autoridades, no hay otro estímulo mayor que ese para que la corrupción crezca. Es mejor tener funcionarios quisquillosos que durante el ejercicio del mismo mandato de la función estén ojo avisor sobre el funcionario. Hay un rumor público de que usted se compró una casa en la Florida y usted lo que ganaba son tanto. ¿Y dónde usted compró una casa de $800,000? ¿Y cómo tú evitas Explícame eso? ¿Y cómo tú evitas eso? ¿Quién fiscaliza a quién? Lo cierto es que nosotros en este país estamos acostumbrados a las farsas. La farsa del Ministerio Público Independiente, la farsa... Pero claro, No, porque al final de cuentas la cálmate. única corrupción que se persigue es la del político que se sustituyó. Cálmate, no Esa es, cálmate, esa es, no me quiero alterar. sí, esa es la consigna. Tú estás cuestionando la justicia independiente que se estableció. Pero en ¿cuántos 2020? casos de corrupción actual de gran envergadura hemos visto? Nosotros hemos visto muchos escándalos sobre contratación pública. ¿Cuánta de esa gente está presa o bajo investigación? La medida de coerción sobre a ver, que está muy bien de los casos de todos estos mariscos. Que está muy bien que los persigan. Sí, pero ¿y los actuales qué? El pulpo, Y no quiero particularizar porque esto no es una afirmación de tipo político. Es que lo que vemos es una reiteración de la instrumentalización de la persecución judicial para la descalificación de los adversarios políticos. Eso no es un caso único, eso siempre ha sido así. Muy pocas experiencias tenemos de casos de corrupción inmediata o actual al ejercicio del poder que se ha acusado por ese mismo gobierno. Muy pocas veces. Mira, para no entrar en contradicción contigo y que no nos salgamos del tema, hay casos. Pero confirman las reglas. Y están ahí. Confirman las reglas. Pero lo que pasa es tampoco que no podemos ver el apresamiento como el castigo mayor. Ya el hecho de estar allí en el banquillo de los acusados, a gente que van a tardar años en recuperar esa moral, aunque quizás no le importe mucho y sus millones tengan ahí en una cuenta frisado y después se lo liberen. Eso no es lo que funciona aquí. En la mayoría de los casos, sí. De hecho, pagan sus abogados, que cobran caro, con los mismos dinero que se robaron. Con el respeto de mi amigo, que no voy a decir su nombre, me dijo, bueno, ya yo pagué el apartamento, compré una villa con el caso de... De ese mismo. Ya. ¿Verdad? Siento- Pero es lógico porque los abogados defienden culpables. ¿Qué es lo más caro que puede cobrar un abogado de renombre por Bien. audiencia? Hubo uno que me dijo que yo... Pues yo no conozco los parámetros porque yo no tengo el perfil de ¿Cómo? no he tenido el primer caso. No, nunca me han buscado. No, ¿qué pasa? No, en serio. No, yo no estoy diciendo esto como un chiste, yo lo estoy diciendo como una realidad. Los abogados se especializan. Tú eres de la izquierda. No, yo no soy de ninguna, ni la de izquierda ni la de derecha. Sencillamente que uno no atrae determinado tipo de perfil. No hay que tiene... Tan sencillo como tiene eso. un tema Y eso, radical ahí. y eso obviamente depende porque cada cual ejerce en la vocación de servicio. ¿Qué es que lo pretende. más que has cobrado por audiencia? En materia penal, es que ya yo duré 11 años en la justicia. Yo no estoy llevando casos penales. No los llevo. No, pero tú viste ahí. No, se cobra. Se cobra. Depende De hecho, del creo que caso. estás retirado. No, sino que estoy litigando en otras materias, no penal, porque es que vuelvo y te digo, eso requiere de un perfil. Pero en ese momento sí se produjo para estar tranquilo hoy. Para estar aquí en esta entrevista hoy y no estar en un tribunal. 40 años es mucho tiempo. Si en 40 años yo no he podido hacer las economías suficientes para vivir con dignidad, entonces el que ha estado fallando soy yo. No voy a pasar hambre, pero estoy muy lejos de ser un hombre rico. Y a ver, que también no era mi aspiración. Hay cosas que yo entiendo más valiosas. La dignidad. Quien se acostumbra a vivir con poco, todo le sobra. Eso es lo primero. Sí. Y aquellas cosas que no tienen precio, precisamente por no tener precio, tú no puedes ponérselo. ¿Cuánto cuesta la reputación? A ver, caminar por la calle o ir en un país en donde anodinamente a cualquiera le vocean ladrón,
Oh, sí. O le llaman sinvergüenza, y ahora con las redes sociales que te escriben cualquier cosa. Bueno, pues tú tienes un ejemplo de una persona que se pasó su vida entera estudiando derecho, ejerciendo el derecho, en algún momento incluso como juez, y yo no tengo la suerte o quizás es el resultado de que puedo decir cosas y yo no encuentro ningún tipo de diatriba, descalificándome, o sea, porque la gente se da cuenta en tu modo de vida, en tu vida privada no tiene que ser lo mismo que en la vida pública. Y yo puedo decirte que no hay satisfacciones más grandes que aquella que te da, mira, la tranquilidad de la conciencia. No, pero eso es la tranquilidad no tiene precio. Y hablando incluso de lo que acaba de decir, de que cualquiera te vocea en la calle, ladrón y un puño de cosas. Mira, pasamos al artículo 310 que habla del ultraje. Constituye ultraje, lo voy a leer íntegramente, el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objetos o hacer gestos. Aquí viene la acotación. De modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad de la persona y a la de la función que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de 15 días a un año de prisión menor. Esa es otra cosa que nunca me ha llamado siempre me ha llamado la atención, el tema de prisión mayor o prisión menor. Vamos a explicar. Y multa de 2 a 3 veces el salario que percibe al momento de la infracción el funcionario o servidor. O sea, si un funcionario gana 300,000 pesos y yo soy el que lo ultraja y soy condenado, ¿cuánto que salario? No, porque son los salarios mínimos del sector público. Ok, gracias a Dios. Vamos a destruir ese artículo, a desglosarlo. Constituye ultraje, amenaza. Okay. Me llama la atención el hecho de modo no público. O sea, si yo lo sí, digo en privado, es decir, por ejemplo, yo no lo hice a través de un medio de comunicación, sino que lo hice en privado, en mi casa, aquí donde estamos tú y yo. En una sala, en una oficina pública, yo voy y le digo a un funcionario, usted no es más que una persona amigo de lo ajeno. Sí, y que eso ya no puede mandar. Es un ultraje, pues sí. La pregunta es, ¿y es eso nuevo? La pregunta, ¿hemos inventado el agua tibia? La respuesta es que no. Entonces yo te voy a poner a buscar y a leer, como tú eres un tan buen lector, en el Código Penal antiguo lo que dice el artículo 222. Fíjate que habla de magistrados del orden administrativo, porque es la redacción de la época, son funcionarios públicos. Sí, que hablaba de... Sí, y hablaba de ultraje de palabras, por escrito, de dibujos no públicos, tendente en esos diversos casos a herir el honor o la delicadeza. O sea, fíjate que no hace más este código que dar una nueva redacción a una figura jurídica tipificada en el artículo 222, el 223 y el 224. Es decir, lo que han hecho es consolidar la figura jurídica del ultraje al funcionario público en un solo artículo en el 310. No hay nada nuevo ahí. Es lo que digo, por eso es que hay que estudiarse el código, saber realmente cuáles son sus innovaciones, qué cosas ya existían y que si habían devenido en letra muerta. Es decir, que estaba jurídicamente vigente, pero por inaplicación se había convertido en algo que nadie le dedicaba ni siquiera la atención de enseñarlo en las aulas. ¿Sabías, por ejemplo, que en las facultades de Derecho, este primer libro del Código Penal de Crimen y Delito contra la Cosa Pública no se enseña? No. No. Y entonces tienen que encontrarse... El último libro que se publicó en Jundioso sobre crimen y delito contra la cosa pública fue el ensayo de don Pedro Rosell, hace muchísimos años. Eso no se enseña. Crímenes y delitos contra la cosa pública. Robo en el Estado. Todas las formas de corrupción. Lo que le llamamos actualmente corrupción. Entonces, vuelvo y te repito, todo esto estaba vigente en el código, pero no se aplicaba. De hecho, cuando tú ves el porcentaje de sentencias contra funcionarios públicos, porcentualmente, o sea, en por ciento, ¿cuántas sentencias hay en relación con todos los casos que han cursado? Y es microscópico. Pero claro que sí. Entonces, ¿quién es más culpable? ¿El ladrón o el que tiene la responsabilidad de meterlo preso? El que tiene la responsabilidad de meterlo preso. Claro, porque está clara y evidente. Y eso es lo que ha acontecido. Eso es lo que ha acontecido. Entonces el tema de los 70 o 90 nuevos tipos penales es una
Una quimera, eso puede. Mira, yo escuché las declaraciones de algunos distinguidos miembros del Congreso, de que el código es rico en nuevas figuras jurídicas. Estoy estudiándolo con minuciosidad y no he hecho una enumeración, un catálogo exhaustivo de cuántas nuevas figuras tenemos. Pero hasta ahora he encontrado pocas, es decir, no tenemos tantísimas innovaciones como la gente suponía o como incluso los mismos legisladores entusiasmados han dicho. Porque lo cierto es que la mayoría de ellos no eran abogados de ejercicio y no conocían los detalles y las minuciosidades del código penal que ellos estaban sustituyendo. Bueno, te repito, el mejor ejemplo de esto es lo que es el nuevo artículo 310, que no hace más que consolidar lo que establecía del 222 al 224 del anterior código. Entonces, como ese, pues muchos otros ejemplos más. Lo importante de esto es que el país ahora despierta y ahora tenemos entonces todos que estudiar. O sea que si nosotros los dominicanos podemos estudiar, está muy bien. El tema del vacation legis. Vacatio legis. Me gusta, suena tan lindo. Sí, vacatio legis. Un año de vacaciones. Sí. Vacatio legis es una expresión latina, en latín, que es el periodo de entrada en vigor de una legislación. El Código Civil establece en sus primeros artículos que el plazo de entrada en vigor de una ley es 24 horas en el distrito y 48 horas para el resto de las provincias a partir de su publicación. El órgano oficial de publicación de las leyes es la Gaceta Oficial, pero cualquier otro mecanismo de publicidad es admisible, de manera que si lo publicas en un periódico, pues también es válido, y actualmente la publicidad virtual también es válida. De manera que si vas a la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, consultoría.gov.do, tú vas a descargar, porque ya está promulgada, la Ley 7425, que es la que pone en vigor una nueva ley orgánica, pero, la del Código Penal, no que como se publicó, ya se publicó. No. El legislador puede, por excepción, también establecer plazos de entrada en vigor más extensos que el previsto en el Código Civil. Y a ese periodo, ya sea el de las 24 horas del derecho común y 48 para el interior, o el de un plazo distinto en un término, que es una fecha de un año o 6 meses o lo que fuere, se llama siempre vacatio legis, porque ese es el término. También puede el legislador condicionar la entrada en vigor cuando tiene, por ejemplo, una normativa vinculante y que es consustancial, que hay que aprobar posteriormente. Por ejemplo, que diga, esta ley entrará en vigor cuando se apruebe tal otra, que aún no se ha discutido. Entonces, entrará en vigor cuando se apruebe la segunda. El periodo de vacatio legis ahí estará condicionada no a un término, sino a la existencia de una Todo condición. eso implica que si puedan incluir modificaciones, quitar, poner. Así es, tenemos un año para estudiarlo, discutirlo, corregirlo y perfeccionarlo. Ahora que tú me lo has mandado por WhatsApp, atención, queridos amigos, tengo aquí, obviamente ya me dijiste que está en la página de la consultoría jurídica, pero no todo el mundo va a entrar a la consultoría del Poder Ejecutivo, de la Consultoría Jurídica Sí. del Poder Ejecutivo, sí mismo. que dirige nuestro amigo y hermano Antoliano Peralta. Saludos para él, hombre humilde. Y muy servicial. Me dijo una vez, dile, ven acá, Antoliano, ¿y por qué tú no andas con franqueadores? Siempre anda como Sí, así. sí, como una persona muy accesible. Así No, es. lo que pasa es, hermano, que el poder es pasajero y yo no quiero acostumbrarme a algo que voy a dejar en cualquier momento. Sí. Terrella, Antoliano. A lo que le interesa el Código Penal, está aquí en mi WhatsApp, me lo acaba de pasar mi hermano y amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ya firmamos unos documentos que está autorizado a representarme ante cualquier caso. Bien. ¿Qué pasó aquí? No te pongas a usar la mala palabra profesional. Para nada, no, esos son mis amigos. Me lo pueden pedir por WhatsApp, lo que tenemos contacto, para enviar el nuevo Código Penal. Es necesario que lo estudiemos, que lo conozcamos y estemos atentos a cuál será el primero que se va a estrenar con el nuevo Código Penal. Estamos atentos a eso, son Así es. noticias.
El primer sentenciado con el Código Penal. Eso es noticia. Claro, Nosotros pero eso es el mandamos año que viene. información. Eso es el año que Claro, viene. eso es el año que viene, mientras tanto, porque la ley no es retroactiva. No, para nada. hay un principio de retroactividad. Terminen con el viejo código todo lo que tengan temas pendientes, pues entonces entraremos. Lo ya. que sepan, por ejemplo, en el caso del ultraje, que sacarle un dedo a un funcionario, o sea, esa seña tan, ese gesto tan... Pero que ya eso estaba. que ya eso no es dentro de un año, que eso está vigente en el 220. Eso está en el 209 del código de 1884 así, que hace en el venimos 220, peleando. sí, así, en el Sí, 229 hombre. siguiente. Lo que pasa es que como ese que saca el dedo representa un voto y la familia y el otro, el Los funcionarios dejan el rocío, nada. así es. Hermano, gracias. Siempre, A la orden. siempre se aprende contigo en esta clase de temas. Señores, recuerden que yo soy Damián Aquino, el cazador de noticias. Me gusta mostrarle a mi público contenido que puedan nutrirse. Y que mañana, cuando yo esté viejito con el bastón y hablando como ya un señor que no pueda ni siquiera caminar, mira, pero me digan, pero eso lo aprendí con ese señor. Claro. Wow, eso con ese señor yo aprendí. Algo quedará un día, estamos, somos pasajeros en esta vida. Gracias. Y hacemos que bien quede, todo. que Muy quede bien. algo que pudiéramos aportar desde esta causa. Un placer, gracias.